Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. Pues chicos, me presento. Mi nombre es Juan Alonso. Soy profesor en IEP aquí en España y en el grupo Suma a nivel internacional. Y bueno, mi background proviene fundamentalmente de licenciatura en Derecho y licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, cuando esto de lo de la doble licenciatura todavía no era una cosa muy frecuente, ¿vale? Podéis más o menos empezar a calcular la edad que puedo tener. Ya en los últimos años de carrera ya sabía que me gustaba pues todo el tema de marketing digital, comunicación, gestión de la marca o branding. Después de ello, unos añitos en consultoría, Interbrand, una consultora de negocios, y casi 20 años después de experiencia profesional en gran consumo. Un Procter Gamble, un Kellogg's, un Kimberly-Clark, pues han sido algunas de las empresas madre en las que en departamentos de marketing, comunicación, como decía antes, y gestión de la marca, pues ha sido muy frecuente. Desde el punto de vista docente, que es un poco el que nos lleva hoy hasta aquí, pues soy profesor en varias instituciones, incluyendo IEP y SUMA, como comentaba antes, donde imparto asignaturas de CRM, de marketing digital, de Google Shopping, de comunicación creativa. Y hoy lo que voy a compartir con vosotros son casi 10 años de aprendizajes, revisando currículums y ayudando a los alumnos a obtener entrevistas, a entrar en procesos de selección y a mejorar un poquito su currículum, ¿vale? He sido, por una parte, Academic Advisor, o sea, consejero académico de alumnos, y también profesional de carreras, ¿vale? Para ayudarles a encontrar su primer trabajo o futuros trabajos posteriores según se han ido haciendo un poquito más senior. Bueno, ¿qué tengo ahora que me he presentado? ¿Qué tengo hoy para vosotros? Pues esto es un poco como un curated content, ¿vale? Es un contenido agregado de aprendizajes durante, como os digo, muchos años, viendo cuáles serían algunos de los errores. Son 10, pero vamos a ver alguno más también, ¿eh? Cositas que pues a día de hoy la gente se le olvida en el currículum. No vamos a hablar de qué es un currículum o cómo hacer un currículum. Eso se entiende que venís ya con eso dado. Yo lo que quiero es llevar vuestros currículums un poquito al siguiente nivel, ¿vale? Entonces, tengo una plantilla, ahora voy a pasar del PowerPoint, solamente tiene esta portada. Ahora me voy a ir a la plantilla de Word. A la plantilla de Word con el formato de currículum europeo, que es a día de hoy el más reconocido. Bueno, pues como decía, paso a compartir esta plantilla y voy a ir viendo cada uno de esos puntitos con vosotros. Están aquí todos los comentarios, pero bueno, para mí lo que me importa fundamentalmente es que podáis ver dónde está marcado aquí en el currículum. Como decía, ese es el currículum europeo. No tiene fotografía. Todos los datos personales están metidos en una sola línea. Empiezo. Mucha gente, activar la localización, ¿vale? Actualizar la localización. No os podéis imaginar el número de personas que tienen el currículum desde hace 4 o 5 años, se han cambiado de país y eso revienta completamente todas las posibilidades. Acordaos de actualizar el país, chicos. El país en el que estáis, sobre todo si os habéis movido recientemente. También os recomendaría que actualizarais los idiomas. Os pongo aquí el ejemplo mío de cuando estuve en una entrevista de trabajo en Clarins, que es una reconocida marca de cosméticos, ¿vale? Tiene algunas marcas dentro, tiene Thierry Mugler, tiene... Pero bueno, la más reconocida es sus cremas de Clarins y era una entrevista para una multinacional francesa. Cuando estás tirando constantemente currículums, cuando estás lanzando, a veces te olvidas de revisar esta parte. Bueno, pues yo tenía aquí nivel de francés básico, básico, ni siquiera intermedio o elevado. Y esa señora, mi entrevistadora, decidió que sería una buena idea hacer media entrevista en francés. Entonces, cuidado, cuidado, no solamente actualizar. Aquí mi insight en general sería cada vez. Quizá no cada vez, pero por lo menos una vez cada 2 o 3 meses revisar el currículum con profundidad, porque a lo mejor hay cositas que os pueden tumbar la entrevista en el último momento. En segundo lugar, tenemos aquí la URL o la página web de vuestro LinkedIn. Si vosotros no lo acortáis, vuestro LinkedIn va a ser un chorizo lleno de letras y números. No va a ser LinkedIn barra Jane Doe, como en este caso, sino será LinkedIn barra A27J234235. Hay gente que lo pone tal cual en el currículum.
a mí me comunica un poquito falta de atención, falta de cariño por ese currículum. Me comunica no estás haciendo las cosas adecuadamente o no has, por ejemplo, visto una reunión o una masterclass como la que estamos teniendo para que suene un poquito más profesional. Chicos, en cualquier entrevista de trabajo, en cualquier proceso de selección, habrá cosas que os impulsarán hacia arriba, que os harán sonar un poquito más senior, más profesionales o más experimentados. En definitiva, que os van a ofrecer un poquito más de salario. Y habrá cosas que os impulsarán hacia abajo, que os van a hundir, poquito, pero os irán hundiendo poquito a poco. Entonces, yo solo porque alguien no tenga el LinkedIn acortado, no tomo decisiones. Pero cuando ya veo cuatro o cinco cositas de las que vamos a ir viendo, a lo mejor digo, puede que no sea la persona más adecuada para, por lo menos para trabajar en mi equipo. Tercer lugar, y esto va sobre todo para Latinoamérica, ¿vale? En España, por el hecho de ser españoles de residencia y de nacimiento, podemos trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Pero yo sé que en muchos países de Latinoamérica tenéis muchísimas restricciones. Gente de México queriendo trabajar en España, gente de Colombia queriendo trabajar en México, ¿vale? Aseguraos de mencionar cualquier tipo de permiso de trabajo que sea relevante, ¿vale? Pues por ejemplo, en este caso tengo un permiso de trabajo para la Unión Europea, porque soy español y me permite trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Pues sobre todo si no sois de la Unión Europea, es increíblemente interesante que si hay un convenio entre dos países de contratación, o si tú tienes un doble pasaporte, o tienes una doble nacionalidad. Una vez más, la gente suele poner dónde vivís y se suele olvidar de las capacidades que tenéis, ¿vale? Por ejemplo, como digo, en este caso, permiso para trabajar para la Unión Europea. También es interesante para los que sois más jovencitos que si habéis estudiado en una universidad europea, tenéis autorización para prácticas, no para un puesto de trabajo indefinido, pero sí para prácticas. Entonces, en este caso, aquí sería EU Passport o permiso de prácticas en la Unión Europea, ¿vale? O EU Passport Permit. ¿Vale? Solo por haber estudiado y finalizado los estudios en una universidad europea, Europa te permite estar, me parece que es hasta 12 meses en un contrato de prácticas. Continúo. El resumen, el profesional, tiene que tener siempre la misma estructura. Y chicos, no puedo estresar, como dicen en inglés, no puedo destacar, no puedo remarcar lo suficiente la importancia de ese perfil profesional o resumen profesional, ¿vale? El professional summary. ¿Sabéis cuánto tiempo dedico antes de decidir si quiero seguir leyendo el resto del currículum o no? Los entrevistadores, los hiring managers, las personas que contratamos, no nos leemos todo el currículum, no tenemos ese tiempo. No vamos a ir, por mucho que te hayas esforzado y hayas pasado, no tenemos tiempo para 200 currículums. Yo me leo el perfil profesional y empiezo a hacer la montaña. Sí, no, 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 sí, no, no, sí, sí. Y solo los que pasan ese primer filtro, solo los que pasan el sí, me leo el resto del currículum. Ay, Juanma, pero es que yo he trabajado tanto en el currículum. Pues trabaja mucho más este primer perfil profesional. Y debe tener esta estructura que veis aquí. Aquellos de vosotros que conozcáis el elevator pitch o esta conversación de ascensor, sabréis que estamos utilizando precisamente ese orden. Formación académica. Si eres candidato o candidata a algún máster, algún grado, estás acabando, ¿cuál es tu función más habitual? Años de experiencia, tipo de empresa o tipo de clientes con los que has trabajado, principales resultados y máximo una frase breve sobre habilidades, soft skills, habilidades blandas o quizá mentalidad emprendedora. Por ejemplo, en este caso tenemos un gestor de proyectos con más de 5 años de experiencia profesional en compañías multinacionales. Fijaos todo lo que he dicho en solo 8 palabras. Lo que soy, un project manager, con tantos años de experiencia en fundamentalmente este tipo de empresas. ¿Qué conocimientos combina excelencia operativa y mejora continua en la transformación digital? Ese es mi expertise, ese es mi core. Juanma, pero es que yo a lo mejor estoy aplicando a otro tipo de... Pues vas a tener que hacer un currículum por cada tipo de empresa. Ay, Juanma, es que yo lo que quiero es un currículum que me sirva los tiempos en los que desde la tranquilidad del sofá, los domingos, abríais LinkedIn y enviabais un currículum que era el mismo para todos, se murieron. Si estáis haciendo eso, es muy posible que os tumben de todos los procesos de selección. Vais a tener que hacer un currículum por cada posición.
A ver, ¿qué sucede en la práctica? Pues en la práctica lo que tenemos son cuatro o cinco plantillas. Yo cuando estaba buscando trabajo la última vez hace 10 años, tenía uno que me servía para profesor, otro que me servía para gran consumo, otro que me servía para agencia y otro que me servía para cualquier otra cosa que no fuera marketing o ventas. Tenía cinco. Entonces, cuando yo iba a sentarme, pues por ejemplo, para aplicar a una universidad, decía, cojo el de profesor. Y ahora voy haciendo unos pequeños cambios, ya tengo una plantilla hecha, pero hay que dedicarle por lo menos unos 20 minutillos a ese currículum antes de poder sacarlo adelante. Oye, Juanma, ¿y de dónde saco este vocabulario? Pues muchas veces de la oferta de empleo, ¿vale? Muchas veces de la job description que recibís de la empresa. Intentad que vuestro currículum, vuestra hoja de vida, sea el matrimonio perfecto con esa propuesta o con esas necesidades que tiene la empresa. Pues ¿por qué? Porque un robot, vuestro primer entrevistador, muy posiblemente va a ser un robot, va a ser la inteligencia artificial y lo que va a hacer es buscar palabras clave. Y ese robot no entiende lo que has hecho, solo identifica si hay ciertas palabritas o no. Si en la oferta de empleo aparece la expresión mejora continua o aparece la expresión excelencia operativa, más os vale tenerla en el currículum, porque un robot lo peinará y dirá, ay, pues este no lo tiene, fuera, 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 ese sí, dentro, fuera, fuera, dentro. ¿Vale? Si nosotros, como entrevistadores, no tenemos el tiempo para vernos 200 currículums, lo que hacemos es que se lo mandamos a un robot y le decimos, busca estas cuatro o cinco expresiones, pásame solo los currículums que pasan ese filtro. Vais a ver que voy a estar un buen ratito con el perfil profesional por lo que decía, porque es el 70% de vuestro currículum. Continuamos, experiencia utilizando, y aquí metemos el programa o los dos programas o softwares que sean increíblemente relevantes para la posición. Ay, Juanma, pero es que en otra posición pues lo tendrás que cambiar. ¿Vale? Tenemos que ir haciéndolo customizado al tipo de empleo, al tipo de oferta que tengamos delante. En este caso, Six Sigma, análisis de datos, industria 4.0 o reportando a un nivel C, pues reportando a un vicepresidente o reportando a un marketing manager, ¿vale? Por último, como decíamos, una o dos frases breves sobre ciertas habilidades. Pues he organizado un evento en Wearable Technologies que tuvo 6.000 visitantes, 26 compañías, liderando un equipo de 40 personas. A ver, esta persona es muy experimentada, ¿vale? Pero yo os pongo el ejemplo más complejo para que después podáis simplificarlo a vuestro ejemplo, a lo mejor un poquito más junior. Como veis ahí, 6.000 visitantes, 26 compañías, equipo de 40. A las empresas les suele gustar mucho los numeritos, ¿vale? Porque os muestran, o mejor dicho, muestran que vosotros sois capaces de trabajar con base a objetivos, con base a metas. En lugar de decir llevaba un equipo multidisciplinar, pues podéis decir gestioné un equipo de unas 5 personas. O tengo, oye, a lo mejor solamente has gestionado un becario o becaria, pero ya eso te ha hecho líder de un equipo, por muy pequeño que sea. Con lo cual, en definitiva, como decíamos, deberíamos tener estas. No siempre tienen que estar en el mismo orden, pero tienen más o menos tenemos que más o menos haberlas cubierto todas. ¿Cuál es la formación académica? ¿Qué tipo de función desarrollas a día de hoy? Juanma, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pregunta muy frecuente. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar? Pues entonces, o estoy empezando. Juanma, no tengo experiencia profesional. ¿Cómo puedo decir que soy un project manager de 5 años? Pues pones que estás apasionado por un determinado tema. Passionate about digital marketing o apasionado del marketing digital. Ahí lo que estás diciendo es que a pesar de que no tienes demasiada experiencia, por lo menos puedes demostrar que tienes una dirección clara con un enorme interés por las empresas de gran lujo, ¿vale? Es decir, por lo menos que se note, chicos, cuanto más el currículum parece genérico, más antes se va a la basura. Bueno, el orden de la educación, estoy ya en el siguiente punto, el orden de la educación tiene que ser desde la más reciente a la más antigua, pero prima la más importante respecto a la más antigua. Es decir, si por ejemplo vosotros habéis hecho un máster, y después habéis hecho un grado posterior, porque os habéis querido sacar una segunda carrera, hay gente que te dirá, pon el máster primero porque es el más elevado, y hay gente que te dirá, pon el grado primero porque es lo último que hiciste. Mi recomendación es que pongáis primero aquello que sea más relevante para la función. Si, por ejemplo, estáis acabando un MBA, un Business Administration, entonces ponedlo.
Si en realidad estáis acabando un grado en arte y lo que vais a hacer es aplicar a una posición que está muy basada en historia del arte, pues a lo mejor importa más ese último grado en arte que has hecho por pasión más que un MBA que has hecho hace 10 años, ¿vale? Mi opinión personal es que no vayáis ni al más alto ni al más reciente, sino aquel que encaje mejor con la posición que estás, aunque en tema de tiempos, este calendario que veis aquí, del 2020 al 21, del 14 al 17, del 11 al 14, no se encaje desde un punto de vista de consistencia en el tiempo. Fecha de finalización. Ay, Dios mío, ese es un error bastante gordo. Mucha gente aplica estando todavía en un máster o en un grado o en un título y no está disponible. Imaginad que estamos el 12 de noviembre. Pues imaginad que esta posición es para empezar el 15 de diciembre. Si estás estudiando un máster que te lleva 8 horas diarias, no vas a estar disponible para el 15 de diciembre, ¿vale? A lo mejor una posición de prácticas de 6 horas al día puede que sí, pero dejad muy claro en el currículum, si estáis en medio de una formación, cuándo acaba esa formación. Por ejemplo, en este caso, en este template de la Unión Europea, este estudiante acababa en julio de 2021. Se espera, ¿vale? En español pondríamos esperado. Julio de 2021 esperado, ¿vale? Pero importante, si ya ha finalizado, pues no ponemos nada. Esto acabó en junio del 2025, pues ponemos junio 25 y ya se sabe. Pero si no, marcadlo de alguna manera para que la persona que os está entrevistando decida si le compensa tener la entrevista o no. Es que lo peor que puede pasar es que no seáis interesantes y os tachen para el futuro. El siguiente que tenemos en la lista es el de aquí está. Es el de sector e ingresos. Por cada uno de los puntos de experiencia profesional, hay Palma, pero esto es obvio. Yo es que he trabajado en Amazon, ya. Pero es que a lo mejor Amazon es muy obvio, pero hay otras, pues pequeñas y medianas empresas o sectores un poquito más nicho, donde tu entrevistador no tiene por qué saber ni cuánto factura la empresa ni a qué industria se dedica. Pongámoselo fácil, ¿vale? Vamos a poner el nombre de la empresa, en este caso ABC Aviation, y entre paréntesis que se dedica al sector aeroespacial y que factura unos 22 billones de dólares. Eso va a dar una sensación del tamaño de la empresa. Ya, pero es que solo tiene que buscar el de recursos humanos. No, no, no. El de recursos humanos tiene 200 currículums por revisar. El tuyo solo es un código de barras. Perdón que sea muy duro. Solo es un código de barras. Hasta que no llegáis a top 3 en un proceso de selección, sois códigos de barras. Entonces, hacedselo lo más sencillo posible, lo más cercano posible. ¿Vale? Creo que algunos de vosotros a estas alturas estaréis pensando, vale, ya me estoy imaginando por qué me descartaron de este o por qué me tumbaron del otro. ¿Vale? Después, una vez más, intentad cuantificar, ¿vale? Vamos a intentar poner, si sabemos el valor del proyecto en el que habéis colaborado, pues por ejemplo, un valor de unos 120.000 dólares, ¿vale? Em, Respecto al anterior, Juanma, es que yo lo que hice fue montar mi pequeña mediana empresa. Me voy al siguiente punto. No pongáis CEO. No pongáis fundador. Suelen gustar bastante poco esos nombres. ¿Por qué? Porque si estás pidiendo un puesto de trabajo es porque, primero, o vas a dejar ese puesto de CEO, y si lo vas a dejar, me da igual que haya sido CEO. Lo que me importa es, como CEO, cuál fue el departamento o departamentos en los que más te enfocaste. Hay CEOs que en la práctica se meten mucho en marketing, o CEOs que en la práctica se meten mucho en finanzas, o que se meten mucho en... Un CEO no es solamente estar allí, tener el dinero y gestionar gente, suelen meterse en algunos departamentos. Prefiero que pongáis Chief Marketing Officer o director de marketing que pongáis fundador. Fundador no dice nada salvo para el banco, que os va a dar un crédito. Si vais a pedir entrar en una empresa, ser un trabajador por cuenta ajena, ser fundador, lo único de lo que habla es que así has tenido iniciativa, has tenido proactividad. Guárdate eso para la entrevista. No lo digas en el currículum. Em, es bueno que desarrolléis bien, por lo menos con 2 o 3 puntos, aquellos puestos que habéis tenido más recientemente. Por ejemplo, aquí tenemos un puesto que va del 18 al 20, tiene bastante nivel de desarrollo. Aquí hay otro del 16 al 18, tiene un poquito menos de nivel de desarrollo. Y es muy posible que pues cualquier otro que fuera anterior a lo mejor solo tiene 1 o 2 bullet points, ¿vale? Así que es mejor que el último o normalmente el que está más relacionado con el puesto de trabajo que queréis desarrollar sea el que más de nivel de desarrollo tiene. E importante, vamos a intentar poner numeritos. Conseguir un 20% de reducción de costes. Aumentaron las operaciones un 47%.
Juanma, yo es que era muy junior y yo no lo sabía, no me compartieron esa información. No pasa nada. Poned un estimado o si no, intentad hablar de cosas que sepáis. Pues a lo mejor redujisteis un 10% los costes. No sabéis si fueron 5 millones de costes o 500.000, pero más o menos si el departamento de finanzas os quitó presupuesto, sí que puedes calcular cuánto tenías. O si entregasteis los documentos 2 semanas antes del deadline, del tiempo límite, pues eso también os puede ayudar. Que os ayude a comunicar que trabajáis en base a objetivos, en base a numeritos. No solamente aumentar la notoriedad. No, no, aumentar la notoriedad de la marca un 15% fue mi objetivo, ¿vale? Cosas medibles. Vamos a hacer, aquellos de vosotros que conozcáis la metodología SMART, es exactamente de lo que me estoy refiriendo. Me imagino alguno casa diciendo, sí, 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 esto es el SMART. Específico, medible, alcanzable, realista y basado en tiempo. Si no sabéis de lo que os estoy hablando, vídeo de SMART, de método SMART o metodología SMART en YouTube, ¿vale? Para que veáis de lo que hablamos. Vamos a intentar cuantificar. Si ocupó más de un cargo en la empresa, destaca el último. No repita el nombre de la empresa para cada cargo. Me he encontrado a veces que pone ABC Aviation, director de marketing. Debajo, ABC Aviation, marketing manager. Debajo, ABC Aviation, gestor de producto. Chico, si has estado en ABC Aviation, pon simplemente los subtítulos de los puestos, pero no repitas la empresa. Esta forma de calificar las empresas y la educación es la habitual. Nombre de la universidad, ciudad, país, cuál fue el título y periodo. Y aquí no es muy diferente. Nombre de la empresa, industria y facturación. Juanma, la escala de facturación de su página web, la puedes encontrar en su página web. Ciudad, país, título que tuviste y durante cuánto tiempo o meses desempeñaste ese título. Hay toda una sección de habilidades informáticas. Una vez más, yo las pondría por orden de lo que esté en la oferta de empleo. Ay, Juanma, yo es que empiezo siempre por el Office y después ta, 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 ta. No. Si la más importante es Six Sigma debería ir la primera de todas. Si lo que te están pidiendo es SQL, sé que ahora de repente me acabo de mover del marketing a la programación. Si es SQL, SQL tiene que ir la primera de todas. ¿Por qué? Porque el robot va a priorizar aquellos currículos. El reloj a lo mejor le dicen, sácame los 50 mejores. Y el tuyo es el 52. Y una de las chorradas por las que puedes quedar de detrás es porque no estás priorizando bien las habilidades. ¿Vale? Adicionalmente, que el puesto de trabajo, por favor, que el puesto de trabajo sea comprensible para el mercado. No os podéis imaginar la de veces que reviso currículums y de repente digo, ¿y esto qué es? Ingeniero de producción, bueno, eso está más o menos claro. Pero hay otros que son puestos tan, tan, tan exclusivos. Yo en Procter era el ABM de Head and Shoulders. Pues chicos, si no trabajas en HS y no trabajas en Procter Gamble, no sabes lo que es un ABM. ABM no dice absolutamente nada. Solo los que llevan mucho tiempo en marketing y los que conocen Procter saben que se llama Assistant Brand Manager o jefe de producto. ¿Vale? Sin embargo, si tú pones el título que pone en tu tarjeta de visita y nadie lo entiende, es muy posible que el robot te lo tumbe. Uy, este no es un jefe de producto, este es un ABM. Ya, pero es que ABM es jefe de producto. Pues el robot no tiene por qué saberlo. ¿Vale? Seguimos. Las habilidades informáticas ya lo hemos comentado. Y después otra información, ¿vale? Chicos, ya hemos llegado al 12, ya hemos llegado al final, ¿vale? En breve abriré el chat para que hagáis preguntas. Otra información, por favor, que sea información que sea relevante para el puesto de trabajo, ¿vale? Me gustan los gatos y el yoga. Pues salvo que la empresa sea de deportes de tranquilidad y de musculatura, como es el yoga, o salvo que vayas a trabajar en una veterinaria, en una clínica veterinaria, lo de los gatos da bastante igual. Perdón que sea muy duro, da bastante igual. ¿Qué cosas interesan aquí? Pues capitán del equipo de baloncesto cuando estabas en el instituto. Cualquier cosa que ayude a demostrar una habilidad. Capitán significa que lideraste. ¿Vale? O, por ejemplo, formabas parte del equipo de tenis, pues tienes capacidad de colaborar en equipo, ¿vale? Que los hobbies, si por ejemplo pones fotografía, pues hasta cierto punto tiene sentido porque fotografía me lleva a creatividad, me lleva a pensar fuera de la caja, me lleva a habilidades visuales. Con todo el cariño, lo de que te encantan los gatos, pues salvo que trabajes para una clínica, no tiene mucho sentido. Chicos, clavado media hora de repasar
todos estos puntos que a día de hoy suelen ser los motivos más frecuentes por los que los robots, por los que la inteligencia artificial suele tumbar un currículum. Ahora sí, Sandra, te voy a rogar si puedes, voy a dejar de compartir, te voy a rogar si puedes abrir el chat para poder ir contestando las preguntas. Chicos, además de las preguntas, se agradece un poquito de feedback. Si os ha gustado, si no os ha gustado, qué destacaríais, si creéis que esta sesión o esta masterclass podría servir para gente de otras asignaturas, cuando queráis. Cuéntame, Sí, Ingrid. me tomé un poquito de tiempo quitándole el mute a mi micrófono. Primero, pues sí, me pareció súper interesante la sesión. Creo que hace parte o sería útil que fuese parte de los cursos que uno tome y Vale, te lo cuento porque pues en primera persona yo llevo 20 años ya de experiencia laboral. Sí he querido moverme de industria, pero ha sido, o sea, es un reto. Es más fácil hacer un MBA que buscar trabajo en mi caso. claro. Entonces, estos temas son muy sutiles, entonces esto en términos de retroalimentación. Mi pregunta es justamente, yo llevo ya 14 años en la empresa donde Ajá. estoy y lo que yo usualmente hago es hacer todo el chorrero pues de roles que he tenido. ¿Tu recomendación sería que consolide con el más importante o lo que yo digo es, tengo 20 años de experiencia laboral, pero no en el cargo específico? Entonces, esa sería, tengo que ser consistente. Tengo 2 años como project manager, pero como digo que tengo 18 años de experiencia laboral más, ¿cómo conjuego estos dos escenarios A ver, cuando tengo tenido? tu Ujú, objetivo, Ingrid, es intentar extraer. Juanma, quiero cambiar de industria. Juanma, quiero cambiar de sector. ¿Qué ocurre? Tú, Ingrid, tienes cierta experiencia en muchas cosas que sirven para el nuevo puesto. Tu trabajo es ujú, averiguar cuáles. Vas a tener ok, que mirarte muy bien la job description y decir, esto no lo he hecho, esto no lo he hecho, pero esto sí, y esto he hecho una cosa parecida, y esto. Tienes que convencer, no te voy a engañar, lo vas a tener difícil. Tienes que ujú, convencer ujú, a gente que tienen una lista de 40 candidatos que sí que están en tu sector, ¿por qué se van a ir con Ingrid? ok, Entonces, eso se hace. En primer lugar, las personas que te entrevistan tienen que estar muy abiertas a contratar gente de otra industria. Si están cerradas, no tienes nada que hacer. Después también te recomendaría que tengas contactos muy fuertes en esa industria en la que quieres entrar. Aquí hay mucho networking, mucho café virtual, mucho podría tener una conversación de 10 minutos contigo, no me conoces de nada, pero a lo mejor me puedes dedicar 10 minutillos y que te vayan contando los secretitos de esa industria. Y lo más importante, Ingrid, alguien que esté dispuesto a luchar por ti cuando el ujú, hiring manager diga, es que tengo estos tres candidatos y haya una persona que diga, ya, pero yo conozco a Ingrid y créeme que es buena. súper, súper. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, en resumen, networking, entender los secretitos de la industria a través de e identificar qué cosas de anteriores industrias en las que he estado pueden resultar relevantes o incluso más interesantes que otra fotocopia más de la misma persona de la misma industria. Mi pregunta es parecida, pero bastante diferente a la que hizo Ingrid. Lo que pasa es que yo, completamente contrario a Ingrid, llevo muy poco tiempo de experiencia como profesional. No llevo ni ¿Vale? siquiera un año de haberme graduado. Ok. Sin embargo, me queda siempre la duda de, digamos, por ejemplo, mis prácticas fueron en un área muy diferente. Yo hice mis prácticas en el área de producción y Ujú. ahora estoy trabajando en el área de TI. Digamos, si yo fuese a postularme a, a una posición indiferente a si sea de TICS, si sea de producción o si fuera en marketing, ¿usted considera que yo debería utilizar toda la experiencia que yo, o sea, referir toda la experiencia que tengo, indiferente a que sea de diferentes áreas, o debería priorizar solamente aquellas cosas que yo sienta Lo que sean? segundo que estás diciendo, si pareces demasiado apasionado por producción, te voy a descartar porque voy a pensar que hace este currículum en mi mesa. Entonces, está bien que pongas que has estado en producción, pero tu currículum de alguna manera tiene que demostrar buscando el cambio, apasionado por pues, el nuevo departamento en el que quieres entrar, que no parezca que el currículum ha llegado por error. Ay, mira, ese es un currículum de producción que hace aquí. ¿Vale? Entonces, que ya desde el Professional Summary quede muy claro que quieres hacer un cambio, que tienes ciertas habilidades que crees que pueden ser útiles para ese cambio. O sea, hay ciertas cositas con Ingrid que sí que se me parecen. Cualquier transición, sea mayor o sea menor, también te digo que cuando la persona es más joven suele ser más fácil porque todos tenemos derecho a cambiar y todos tenemos derecho en los primeros 3 o 4 años a cambio de opinión. Esto no es lo que me gusta.
Cuando ya llevas más de 4 o 5 años, lo vas a tener que justificar un poquito más. Dale, Vale. muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, chicos, no hay más preguntas en el audio. Empiezo con el chat. Vale, a ver. Andrei, muchas gracias. ¿Es posible tener una copia del file? Sí, entiendo que sí, que vais a tener tanto la presentación como la grabación, ¿vale? Mary me dice muy interesante porque me doy cuenta de mis errores. Muchas gracias a ti, Mary. Todo lo que os sea o que os pueda ayudar. Respecto a redactar el currículum en inglés, ¿es siempre necesario? Sí, para multinacionales. Pregunta, pregunta si tienes algún contacto dentro de la empresa, porque yo, por ejemplo, he trabajado en multinacional donde solo se acepta inglés, pero es que el puesto es para España, solo les interesa inglés, aunque después las entrevistas sean en español, y hay otras, eso fue un Procter Gamble, y después, por ejemplo, Kimberly Clark me dijeron, ¿para qué lo envías en inglés si estamos todos aquí en España? ¿Y vas a trabajar para España? Laura, no hay una respuesta clara, va a depender de la empresa. María nos pregunta, ¿se quedará grabada? La respuesta es sí. Elvira nos dice, por favor, ¿cuál es la importancia de las referencias y cuántas páginas? Yo no pasaría nunca de 2 páginas y si lo podéis tener en una, mejor. Tan sencillo por lo siguiente. Elvira, si el Departamento de Recursos Humanos imprime 3 folios, los pone a doble cara, es muy posible que coja el primero y se vaya de la impresora y el tercero quede por allí. Lo he visto 1000 veces. Intentad que sea una página y si no, que sea una hoja por las 2 caras, es decir, 2 páginas. La importancia de las referencias. Las referencias entiendo que te refieres a los referrals. Yo solamente pongo el nombre de la persona, su puesto o cargo y en la dirección de email. En los puestos juniors es completamente irrelevante, en los puestos muy seniors es completamente necesario. Cuanto más va subiendo en la escala, más importante es. Rubén nos dice, ¿qué tan relevante es colocar las certificaciones obtenidas con proceso de formación continua? Es relevante según si le importa a la empresa a la que vas a entrar. Si no, no tiene ningún sentido que tú hables de que sabes francés y la empresa es italiana. Ramón, tengo más de 40 años y he pasado por múltiples empresas y automotriz. ¿Cómo se puede resumir un currículum con esta experiencia? Pues con un experto, Ramón. Tu caso tiene pinta de ser sentarte con una persona que esté 2 o 3 horas contigo. Tienes mucho que ofrecer y lamentablemente en 40 minutos no me da para eso, ¿vale? Tú necesitas un experto. Vanessa nos dice, saludos desde Cali, ¿qué podrías decirnos sobre el uso de cierta tipografía o signos? Chicos, yo es que cogería el formato del europeo. Tiene una fuente de LED. ¡Ay, es que me quiero poner creativo! Genial, pero puede que haya gente que le guste y gente que no. Con el europeo sabes que se van a enfocar en el contenido, no en el formato. Yo para eso soy bastante poco abierto. Andrea, muy interesante el enfoque. Debe realizar varios currículums según el cargo. Aquí en Ecuador usualmente colocamos nuestra foto. ¿Qué piensas sobre eso? Más que lo que yo piense es si es legal o no. Tienes que asegurarte que en el país de destino se acepta la foto. No sé si lo sabes, pero en Singapur o en Estados Unidos, currículum que les llega con foto, por ley lo tienen que tirar a la basura. Ante la duda, yo no pondría foto. Y si tienes duda, hay páginas web que te permiten ver si para un determinado país es recomendable o no, o si incluso está prohibido. Luis nos dice, el networking es esencial. Alejandro nos dice, gracias por la presentación. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para compatibilizar el job description con experiencia profesional? Alejandro, eso es toda otra sesión. Yo lo que os he contado son los errores más frecuentes. Lo que me estás pidiendo es un poco lo que comentaba el compañero Ramón. Eso es toda una sesión aparte. Gerardo, muy interesante y muy práctico, gracias a ti. José David, muchas gracias por la masterclass. ¿Cómo podemos capitalizar con LinkedIn? Chicos, es que me hacéis preguntas increíblemente abiertas. Lo mismo, eso es un curso que se da en la universidad de unas 5 horas. Alejandro, ¿nos recomiendas tener diferentes currículums? Si, por ejemplo, son diferentes áreas, sí, lo he mencionado ya. Tienes que ver el principio de la grabación, cuando hablaba del Professional Summary. Luis dice, tu currículum debe estar apuntalado al cargo. Es que tiene que ser el matrimonio perfecto. David dice, no sé levantar la mano, no pasa nada, escríbelo por aquí. Ten tu currículum en ambos idiomas para estar preparado. Estoy de acuerdo. Pero también es verdad, Luis, no te voy a engañar, que cada vez que cambias algo, cambiarlo en 2 idiomas es un poquito tedioso. Yo, por ejemplo, mi currículum principal es en inglés y el español lo cambio una vez al año. Gracias, Laura. ¿Explicas, por favor, nuevamente en qué otra información con un ejemplo? ¿Qué va en otra información? Cualquier otra cosa que no esté en las secciones anteriores, Juvenal. Pues, por ejemplo, si es algún hobby o si es algo que no sea un idioma o un software, ¿vale? Cualquier cosa que no encaje bien en experiencia profesional, experiencia académica, idiomas y software, para mí iría en otra. Por ejemplo, si eres voluntariado o, por ejemplo, si tienes un hobby de un deporte. Pero lo que digo,
que construya tu currículum, no que sea simplemente información por rellenar el folio. Mi experiencia profesional tiene forma de V invertida, subiendo desde 18 años y cayendo 6 años. ¿Cómo plantear el currículum para dar sensación de evolución? David, necesitas un experto, ¿vale? Sobre todo si tienes un gap o en este caso si tienes una bajada, ahí tiene una persona, primero, necesitas una persona que sea experta en esa industria que yo no sé si lo sería, ¿vale? Pero necesitas una persona que se siente contigo y vaya viendo título por título dónde ponerlo, ¿vale? No es, desafortunadamente, no es una cosa. Luis, he visto currículums con 7 páginas. Yo los tiro a la basura. Así de claro. 7 páginas significa que no sabe resumir y que no sabe sintetizar. No me interesa para mi equipo. José, ¿dónde puedo ver la grabación de esta conferencia? Eso no es a mí, eso es a IEP, chicos, o a Suma University. Yo soy el docente que os ayuda con esta sesión, ¿vale? Pero no me encargo de la parte técnica. Juan Manuel Tocayo dice, gracias por la presentación. ¿Te consta que la situación sea diferente en Sudamérica? Uno de los retos que me planteaba Suma era intenta dar cositas que sean comunes tanto en Europa como en España como en Latinoamérica, ¿vale? Entonces, hombre, hay cositas diferentes, pero no en Sudamérica, es que son diferentes país por país. Lisset dice, sí que es buena, sí es una buena opción encontrar un mínimo, colocar un mínimo de 3 experiencias laborales. Sí, sí. No pongáis 17, pero las 3 que sean más relevantes para el puesto. Gracias, Homer. Diego dice, por favor, ¿podrías darnos la plantilla? Simplemente poner formato europeo currículum. Formato oficial europeo. Lo vais a tener enseguida, ¿vale? Está en la página de la Unión Europea. Y Juvenal nos dice muchísimas gracias. Pues chicos, espero que os haya servido un poquito. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Si creéis que otra del mismo calibre o de un tema ligeramente diferente, como por ejemplo principales preguntas en una entrevista, creéis que fuera interesante, por favor pedíselo a la universidad para que ellos me lo pidan a mí, ¿vale? Si hay alguna cosita, muchas gracias a vosotros, chicos, son palabras muy bonitas, ¿vale? Si creéis que hay algún otro tema desde un punto de vista, ya os digo, pues por ejemplo también he formado alumnos de cuáles son las preguntas más frecuentes en las entrevistas y cuáles son a pillar, ¿vale? Pues en eso también os podría ayudar en otra masterclass. Un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en la próxima.